Mi hijo menor me pidió que no invitáramos a su hermano mayor a su boda porque se iba a casar con su exnovia. Pensé que era una broma cruel hasta que lo vi llegar con ella al ensayo. Tengo 2 hijos, se llevan solo 2 años de diferencia, crecieron juntos, iban a las mismas escuelas, jugaban con los mismos amigos, peleaban por la misma consola. Lo normal. Nunca fueron el tipo de hermanos que se decían, te quiero ni nada así, pero estaban ahí el uno para el otro. Si uno tenía un problema, el otro estaba al lado, aunque fuera solo para hacer un chiste idiota y sacarle una risa. Pero desde hace poco, eso se fue al carajo. La bomba cayó el día que el menor me llamó para hablar de su boda. Hasta ahí, todo normal. Nos preguntó si podíamos reunirnos en la casa un sábado para planear algunas cosas. Dijimos que sí, por supuesto. Nos emocionaba la idea. Yo ya lo había escuchado hablar mucho de su prometida, aunque no la conocíamos aún. Decía que era el amor de su vida, que era distinta a todas las anteriores, que fueron varias, que con ella todo se sentía bien. Lo típico. Uno ya está viejo para tragarse esas cosas, pero igual sonreímos y lo apoyamos. Nunca nos metimos demasiado en las decisiones amorosas de nuestros hijos. Cada quien hace su camino. Ese sábado llegó. Él vino solo, sin ella. Dijo que estaba ocupada con el trabajo y que vendría otro día. La conversación empezó bien. Que si flores, que si música en vivo, que si menú con opción vegana porque la novia era vegana. Todo bien. Pero en un momento, bajó la voz. Dijo que necesitaba hablar de algo más serio. Lo miramos. Pensé que iba a pedirnos dinero para la boda, porque ya había pasado antes. Pero no. Lo que dijo fue, no quiero que inviten a mi hermano. A la boda. No puede venir. Así, frío. Como si estuviera pidiendo no servir pollo. Me reí. Pensé que era una broma. Le dije, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no quieres que venga tu hermano? Y ahí cambió todo. Me miró fijo. No se rió. No parpadeó. Solo dijo, me voy a casar con alguien que él conoció antes. No quiero drama. No quiero escándalo. No quiero que venga. Mi esposa y yo nos quedamos en silencio unos segundos. No entendíamos nada. Le preguntamos, ¿qué significa eso de, alguien que conoció antes? ¿Quién es ella? Él respiró hondo, bajó la mirada, y soltó, salieron hace un par de años, pero ya estaba todo muerto entre ellos cuando empezamos. Yo no le robé nada. No fue a propósito. Solo pasó. Yo no sabía qué decir. Mi esposa tampoco. Nos miramos y tratamos de procesarlo. Entonces pregunté lo que cualquier padre preguntaría, tú estás saliendo con una ex de tu hermano, y vas a casarte con ella. Él asintió. Tranquilo. Como si no hubiera nada extraño en eso. Y después agregó, no se hablan desde hace un tiempo. Y no quiero que venga a arruinar mi día. Yo seguía sin entender. Porque hasta donde yo sabía, mis hijos aún se hablaban. No todos los días, pero había interacción. Hace unos meses incluso fueron juntos a un partido de los Lakers. Entonces le pregunté cuándo había dejado de hablar con su hermano. Me dijo que hacía meses, que habían discutido feo por esto, que el mayor no lo tomó bien, que lo había llamado traidor, que le dijo que si se casaba con ella, se olvidara de él. Y él, el menor, había decidido seguir adelante igual. Decía que no iba a perder a la mujer de su vida por un amor de juventud que ya no significaba nada. Ahí sentí que me estaba metiendo en un pantano del que no iba a salir, pero aún traté de ser racional. Le dije que su hermano tenía derecho a sentirse herido, que no es tan simple como ella ya no lo amaba, que hay cosas que no se tocan, que entre hermanos hay líneas que no se cruzan. Y él respondió, entonces tengo que ser infeliz solo para que él no se enoje. Y ahí me harté. Le dije que no podía pedirme eso, que yo no iba a elegir entre mis hijos, que él tenía derecho a casarse con quien quisiera, pero que no me pidiera dejar a su hermano afuera. Le dije que, como padre, no podía avalar esa decisión. Y se fue. Sin decir adiós. La casa se quedó en silencio, y por primera vez, sentí que algo muy jodido se había roto entre ellos, algo que tal vez no se iba a arreglar nunca. No supe qué hacer ese día. Mi esposa tampoco. Nos quedamos los dos sentados en el sillón, en silencio, como si alguien nos hubiera dado una noticia de muerte, porque así se sintió, como una pérdida, una traición rara, no por lo que uno hizo, sino por todo lo que estaba en juego y cómo se estaba desmoronando. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en todo lo que no sabía. Cuando había empezado todo esto, ¿qué tan en serio habían estado mi hijo mayor y esa mujer? ¿Por qué el menor no tuvo ni un poco de vergüenza o culpa? Y sobre todo, ¿qué se supone que teníamos que hacer nosotros ahora? Al día siguiente llamé a mi hijo mayor. No sabía cómo abordar la conversación. No quería echarle más leña al fuego, solo quería entender. Me atendió, pero se notaba que estaba frío, cortante. No como antes. Le dije que necesitaba hablar con él, que había pasado algo importante. Me dijo, ya sé lo que pasó. Ya me enteré. Y ahí me largó todo.
Me contó que habían salido por casi 2 años, que no fue una cosa de adolescentes ni algo casual, que fue su primera relación seria, que la presentó a sus amigos, que pensaba en casarse con ella en algún momento, que sí, que al final se separaron porque ella no estaba en el mismo lugar emocionalmente, pero que igual fue jodido. Me dijo que pasaron meses en contacto después de cortar, que a veces hablaban, que intentaron ser amigos, que era alguien que, por más que se hubiera terminado, todavía le removía algo. Y entonces, meses después, aparece su hermano. Empezó a verla, según él, sin decirle nada, a escondidas, y cuando se enteró, explotó. Me dijo que le mandó un mensaje larguísimo, furioso, que discutieron, que se dijeron de todo, y que su hermano, en vez de parar, le contestó con frases como, no te pertenece y no puedes controlar lo que ella siente por mí. La bronca se notaba en su voz. Me dijo que no entendía cómo alguien podía hacerle eso a su propio hermano, que si fuera un desconocido, vaya y pase, pero su sangre, ¿qué clase de persona hace eso?, me preguntó. Yo no supe qué decir, porque tenía razón. Le pregunté si todavía sentía algo por ella. Me dijo que no lo sabía, que probablemente no, que el problema ya no era ella, que el problema ahora era el otro, el hermano. Eso es lo que duele, que no le haya importado lo que me iba a hacer con eso. Yo le dije que su hermano nos había pedido que no lo invitáramos a la boda. Hubo un silencio largo, y después se rió. Una risa amarga, vacía. Me dijo, así que ahora también quiere borrarme de la familia. Yo le dije que no íbamos a hacer eso, que no lo íbamos a dejar fuera, que yo no me iba a prestar a esa locura. Y ahí, por un segundo, sentí que se quebraba un poco. Me dijo, gracias, no sabía de qué lado iban a estar. Pero eso no hizo que todo mejorara. Al contrario, lo que vino después fue peor. Una semana más tarde, nos llegó la invitación formal a la boda. Venía con todo. Tarjetón elegante, fotos de ellos juntos, enlace a un sitio web para RSVP. Ahí fue la primera vez que vimos el rostro de ella, la ex del mayor, sonriendo, abrazada al menor, como si nada de lo anterior hubiera existido, como si todo el pasado se hubiera borrado. Mi esposa dejó la invitación en la mesa y dijo, esto es una bomba. Decidimos no responder de inmediato. Queríamos ver cómo se desarrollaba todo, pero pasaron solo 3 días hasta que recibimos un nuevo mensaje del hijo menor. Decía, en resumen, si van a invitarlo a él, no cuenten conmigo para la cena familiar de este domingo, ni para ninguna otra. Elijan. Así, sin más, nos puso a elegir entre los dos. Mi esposa le escribió. Le rogó que bajara un cambio, que por favor no hiciera eso, que no nos pidiera una locura así. Él no contestó. Yo, en mi desesperación, fui hasta su apartamento. No me gusta meterme así, pero ya no sabía qué hacer. Él me abrió. Estaba solo. Se veía alterado, pero no triste. No había culpa. No había vergüenza. Solo enojo. Me dijo, ya está todo dicho. Si van a hacer como que no pasó nada, entonces no cuenten conmigo. Le grité. Sí, me salió del alma. Le grité que cómo podía ser tan egoísta, tan ciego, que eso no era amor, que eso era una traición de mierda. Me dijo que no lo entendía, que solo estaba defendiendo su derecho a ser feliz. Y ahí lo solté. Le dije, ¿y el derecho de tu hermano a no ser apuñalado por la espalda, dónde quedó ese? No respondió. Me pidió que me fuera. Y lo hice. Pero al salir, vi algo que me dejó helado. Había un vestido de novia colgado en la sala. Ya lo tenían listo. La boda iba en serio. Todo iba en serio. Y no teníamos ni idea de lo que se venía. Después de eso, no volvimos a hablar con él por un tiempo. Mi esposa no quería. Decía que ya estaba harta, que si él quería cortar lazos con todos, que lo hiciera. Yo no podía. No es que quisiera arreglar las cosas, no había nada que arreglar en ese punto, pero tenía que entender algo. Cualquier cosa. Porque lo que más me carcomía por dentro no era que se estuviera casando con la ex de su hermano, sino que no le temblara el pulso para convertir eso en una guerra familiar como si fuera lo más normal del mundo. Mientras tanto, el mayor, él estaba distinto. No decía nada, pero se notaba. Venía a casa más seguido, pero estaba callado. Comía en silencio, se levantaba para irse temprano. Y cada tanto, dejaba frases sueltas, como cuando preguntó, ¿y si voy a la boda? No para apoyar, solo para mirar. Para que vea que no me quebró. O la vez que dijo, ya me estoy olvidando de ella, pero de él no. De él no me olvido nunca. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Porque era la primera vez que escuché a uno de mis hijos hablar del otro como si fuera un extraño. Como si ya no quedara nada entre ellos. Mi esposa intentó hablar con él. Quiso convencerlo de que no fuera a la boda. Que no se rebajara. Que no convirtiera eso en un espectáculo. Él le dijo que iba a pensarlo. Pero no prometió nada. Pasaron las semanas y llegó el día del ensayo. Nos invitaron a ir. A último momento. Literalmente, nos mandaron el mensaje el día anterior. Mi esposa dijo que no iba a ir, pero yo sí fui.
No sé por qué. Tal vez por masoquismo. O porque una parte de mí seguía esperando que todo fuera un malentendido gigante, algo que iba a resolverse en el último minuto. Spoiler, no lo fue. El ensayo fue en un pequeño salón en Pasadena, California. Bonito lugar, rodeado de jardines, con una decoración que se notaba que alguien había planeado con mucho cuidado. Cuando llegué, el ambiente era raro. Nadie hablaba fuerte. Había una tensión flotando en el aire. No sé si era porque sabían la historia, o porque todos estaban incómodos de tener que hacer como si nada pasara. Y entonces, los vi llegar. Él, mi hijo menor, con ella del brazo. Como una escena de película. Ella se reía, hablaba con una dama de honor, como si no le importara absolutamente nada. Ni el pasado, ni el contexto, ni el hecho de que se iba a casar con el hermano del tipo con el que había salido casi 2 años. No mostró ni una pizca de incomodidad. Y eso fue lo peor. Porque yo esperaba, aunque sea, algo de humanidad. Algo de vergüenza. Algo. Pero no. Me miró, sonrió, y me dijo, hola, qué bueno que viniste. No supe qué contestar. Solo asentí. Me quedé en una esquina. Vi cómo él saludaba a todos, daba indicaciones, acomodaba cosas. Ella igual. Estaban cómodos, confiados, como si fueran la pareja más feliz del mundo. Pero lo más jodido vino después, porque a la mitad del ensayo, mientras el organizador explicaba los pasos de la ceremonia, se abrió la puerta principal. Y entró mi hijo mayor, solo, de pie, con una mirada que no había visto nunca en él. Todos se dieron vuelta. El menor lo vio. Se quedó congelado. Nadie dijo nada. Hasta que el mayor, con una voz firme, soltó, solo vine a ver si tenías los huevos de mirarme a la cara. El silencio fue absoluto. El menor bajó la vista. No dijo nada. La novia, sí, la novia, fue la que dio un paso al frente. Dijo algo como, este no es el momento ni el lugar. Pero él no se movió. Se quedó ahí parado, mirándolo, como si estuviera grabando esa imagen en su cabeza para siempre. Yo quería desaparecer. Nadie más dijo nada. Los organizadores no sabían qué hacer. Los invitados se miraban entre ellos como si hubieran presenciado un crimen. Mi hijo mayor se dio media vuelta y se fue. Y yo supe, en ese momento, que no había vuelta atrás, que todo estaba roto, para siempre. Después de ese día, mi esposa y yo dejamos de dormir bien. No era solo angustia. Era la sensación de que teníamos una bomba en medio de la familia y nadie estaba haciendo nada para desactivarla. Nos veíamos las caras cada mañana, tomábamos café sin decir una palabra, como si ambos estuviéramos esperando a que algo peor pasara. Y sabíamos que iba a pasar. Faltaba una semana para la boda. Todo indicaba que iba a ser un desastre. Al día siguiente del ensayo, mi hijo mayor volvió a casa. ¿Estaba tranquilo? Demasiado tranquilo. Y eso era raro. No era paz. Era esa calma que da el cansancio cuando ya no tenés ganas de pelear. Se sentó, pidió un café, y lo dijo sin rodeos, no voy a ir a la boda. Pero tampoco quiero que ustedes vayan. Nos quedamos en blanco. Le pregunté si estaba hablando en serio. Dijo que sí. Que si íbamos, sentía que estábamos avalando todo. Que si lo traicionaba su hermano, y después también nosotros, él no tenía más nada que hacer con esta familia. Mi esposa casi llora. Le dijo que no era así. Que queríamos estar ahí por él, no por ella. Que era nuestro hijo, no íbamos a borrarlo de nuestras vidas. Pero él no estaba hablando con el corazón. Estaba hablando desde el dolor. Y desde ese lugar, todo suena a amenaza, a ultimátum. Nos dijo que no podíamos jugar a ser neutrales. Que en esta historia no había dos lados. Que lo que su hermano había hecho no tenía defensa. Y que si íbamos, para él era lo mismo que estar del otro lado. Yo me levanté. Caminé por la cocina. Trataba de procesarlo. Le dije que no era justo. Que él no podía obligarnos a cortar a nuestro otro hijo. Que no se trataba de elegir bandos, que estábamos tratando de no perder a ninguno. Él me miró y dijo, entonces van a perder a los dos. Y se fue. Mi esposa se quebró ahí mismo. No es de llorar. Pero ese día lloró. Me abrazó y me dijo que no sabía qué hacer. Yo tampoco. Me sentía como un imbécil. Como esos tipos que se la pasan dando consejos y después no pueden mantener su propia casa en pie. Pasaron 2 días sin noticias de ninguno. Hasta que mi hijo menor apareció en casa sin avisar. Venía con cara de bronca. Dijo que ya sabía lo que había pasado en el ensayo, que alguien le contó que su hermano se apareció como si nada y armó un show. Usó esa palabra, show, como si no entendiera que era una persona destruida, no un actor. Yo no aguanté más. Le dije que parara con la narrativa de víctima, que él había provocado todo, que no podía esperar que el otro lo aplaudiera y le llevara flores. Y ahí se pudrió todo. Dijo que estaba harto, que toda la vida su hermano había sido el favorito, que siempre fue el buen hijo, el que no cometía errores, el que todos defendían, que por una vez en su vida había encontrado algo real, y que ahora todos querían hacerle sentir que era basura por eso. Yo lo interrumpí.
Le dije que no tenía nada que ver con favoritismo, que esto no era un capricho, que había cruzado una línea, una que incluso los desconocidos respetan. Pero él no escuchaba, no quería escuchar. Gritó. Lloró. Nos dijo que si no íbamos a la boda, no quería volver a vernos. ¿Qué era eso? O apoyarlo, o desaparecer. Así, de nuevo. Otro ultimátum. Nos dejó ahí, rotísimos. Esa noche, mi esposa me dijo que no podía más, que iba a la boda, que no porque lo apoyara, sino porque era su hijo. Y porque no podía vivir con el dolor de perder a los dos. Yo no dije nada. No podía contradecirla. Pero algo en mí se rompió. Y así, llegamos al día de la boda. Nos fuimos temprano. El lugar era hermoso, tengo que admitirlo. En Santa Bárbara, con vista al mar. Todo decorado de blanco y verde. Una parte de mí pensó, qué jodido que una mentira pueda verse tan bonita desde lejos. Cuando llegamos, nos recibieron como si nada. La novia nos abrazó, nos agradeció por estar ahí. Como si no supiera todo el caos detrás. O como si no le importara. El padre de ella se notaba incómodo. Nos saludó con frialdad. Supongo que él tampoco estaba muy convencido con todo, pero a esas alturas, nadie quería arruinar la fachada. Nos sentamos, mirábamos el lugar. Todo impecable, gente riendo, brindando, sacándose fotos, como si fuera una boda más, como si no se hubieran pisado cadáveres emocionales para llegar a ese altar. Y en ese momento, sonó mi celular. Era un mensaje de mi hijo mayor. Solo decía, lo grabé todo. No entendí. Le respondí, ¿de qué hablas? Contestó, el ensayo. El momento en que me vio entrar. Grabé su cara. Y la de ella. ¿Me vas a decir si eso es amor? Me quedé helado. No sabía qué quería hacer con eso. Si planeaba arruinar la boda, si solo quería torturarse más. Le escribí que por favor no hiciera nada, que ya estaba, que no valía la pena. No respondió. Y ahí me di cuenta de algo. No se trataba de la boda. Era una guerra. Y recién estaba empezando. Cuando terminó la ceremonia, nadie lo diría, pero había tensión hasta en el aire. Todos aplaudían, sonreían, lloraban con emoción, pero se notaba que había un grupo que estaba ahí solo porque no les quedaba otra. Yo estaba entre esos, y mi esposa también. Nos mirábamos como quien finge en una reunión de trabajo donde todos se odian, pero hay que actuar como si todo estuviera perfecto. La pareja salió caminando del altar como si fueran los protagonistas de un cuento. Ella con esa sonrisa de gané, y él, bueno, él estaba más nervioso que feliz. Tal vez porque sabía que, en algún lugar, su hermano mayor lo estaba mirando, o que podía estarlo. No me lo confirmó, pero sé que lo sospechaba. Durante el cóctel, después de la ceremonia, me alejé un momento y llamé a mi hijo mayor. Necesitaba saber dónde estaba. Si había ido. Si estaba en el estacionamiento con una botella y un encendedor. Me contestó al tercer tono. Estoy en casa, dijo. Frío. Le pregunté si pensaba hacer algo con el vídeo. Me respondió, no. No todavía. Le dije que no entendía qué buscaba con todo esto. Me dijo, que sepa que no se le va a olvidar tan fácil, que por más que le haya salido todo redondo hoy, esa cara que puso cuando me vio entrar, se la va a soñar todas las noches. No supe qué contestar. Pero entendí algo importante. Esto ya no era un tema de amor, ni de ella, ni siquiera de la traición. Ahora era personal. Era una venganza. Y estaba creciendo. Volví al salón. Se acercaron varios familiares, primos, tíos. Todos querían saber cómo estábamos, si sabíamos del drama entre los chicos. Algunos ni disimulaban. Una tía incluso me dijo, con tono de broma, ¿y ustedes a cuál de los dos hijos apoyan en esta novela? Me dieron ganas de romperle la copa en la cara. Durante la cena, las cosas siguieron tensa. Nosotros sentados en una mesa con otros parientes, lejos de los novios. Cada tanto, ella nos miraba. No sé si fue paranoia mía, pero sentí que sus ojos decían, los tengo acá, gané. Puede que haya sido todo un invento en mi cabeza. Pero cuando alguien te hace dudar de tus propios hijos, uno empieza a ver intenciones hasta en una mirada. Mi hijo menor se acercó un par de veces. Nos agradeció por estar ahí. Nos abrazó. Le dije que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Él solo dijo, lo sé. Y se fue. Eso fue todo. No había conversación real posible. Después vino el momento de los discursos. El padre de ella habló primero. Dijo cosas genéricas, de esas que parecen copiadas de Google. Luego habló una amiga de la novia. Se notaba que estaba tratando de sonar sentimental, pero todos sabíamos que estaba ebrio. Y después, para sorpresa de todos, mi hijo menor tomó el micrófono. Dijo que quería hablar como hermano, como hijo y como nuevo esposo. Yo ya sabía que eso iba a terminar mal. Empezó agradeciendo a todos por venir. A los suegros, a los amigos, al catering. Todo bien hasta ahí. Pero después dijo algo como, y gracias especialmente a mis padres, por haber venido, a pesar de que no todos lo hicieron. Silencio. Mi esposa me miró.
Yo apreté la mandíbula. Siguió, sé que hubo decisiones difíciles, pero el amor verdadero no siempre llega en el orden correcto. A veces, las cosas no son como se planean. Pero yo elegí seguir a mi corazón. Y aunque eso me costó relaciones, creo que valió la pena. Ahí ya no era un discurso, era una puñalada. No lo dijo directamente, pero todos entendieron, todos los que sabían, que eran más de los que yo pensaba. Cuando se bajó del escenario, hubo aplausos tibios. Nadie sabía si eso era algo feliz o una declaración de guerra. La noche siguió. Baile, música, tragos, la típica boda, pero con una energía rara, como si estuviéramos en una función de teatro donde el público sabe que los actores se odian en la vida real. Nos fuimos temprano. No saludamos a nadie, solo nos levantamos y salimos. Al llegar a casa, mi esposa subió sin hablar y se metió en la cama. Yo me quedé abajo. Abrí una cerveza y me senté frente al televisor apagado. Y ahí me llegó un mensaje. Era de mi hijo mayor. Solo decía: espero que haya valido la pena. No contesté. Porque no sabía qué decir. Porque tal vez sí había valido la pena. O tal vez acabábamos de perder a los dos para siempre. Los días después de la boda fueron raros, silenciosos. Nadie llamó. Nadie mandó mensajes. Fue como si todo el mundo hubiera decidido fingir que nada había pasado. Mi esposa y yo seguimos con nuestra rutina, pero algo en la casa había cambiado. Se sentía hueca. No era tristeza. Era como cuando se corta la luz y todo está en silencio de más. Así, la luna de miel duró una semana. Supimos por Instagram que se habían ido a Hawái. Fotos en la playa, tragos con sombrillas, sonrisas amplias, pies en la arena. Todo tan perfecto que parecía un insulto. Yo no sigo a ninguno en redes, pero los primos lo compartían todo. Y cada vez que mi esposa veía una foto, la cambiaba al instante. No por bronca. Por no saber cómo mirar eso sin sentir que estaba en una pesadilla. El otro no dijo nada. Mi hijo mayor desapareció. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Y eso dolía más que cualquier discurso pasivo-agresivo. Porque sabíamos que no era por orgullo. Era por herida. Ya no estaba enojado. Estaba roto. Un viernes por la noche, 3 días después de que los recién casados volvieran, mi esposa recibió un mensaje. Era de la madre de la novia. Pedía una reunión. Decía que había que hablar algunas cosas, que era importante. Acordaron encontrarse en un café cerca del centro. Yo no quería que fuera sola, pero ella insistió. Quería escuchar lo que tuvieran para decirle. Quería entender si había algo que no sabíamos. Volvió 1 hora y media después. Entró a casa, colgó el abrigo, se sentó frente a mí y soltó. Nos usaron. No entendí al principio. Pensé que hablaba en sentido figurado. Pero no. Estaba hablando literal. La madre de la novia le contó que, durante meses, su hija había seguido en contacto con nuestro hijo mayor, que le mandaba mensajes, que le respondía historias, que jugaba al solo quería saber cómo estabas, todo mientras ya estaba saliendo con el hermano. Y que ella, la madre, se lo había dicho varias veces: estás jugando con fuego. Pero la hija no escuchó. Según ella, no era para tanto. Que solo quería cerrar bien esa historia, tener la puerta abierta por si todo salía mal con el nuevo, o sea, con el menor. La madre también le dijo que no era la primera vez que su hija hacía eso, que tenía un patrón, que saltaba de relación en relación sin cortar del todo con el anterior, que dejaba todo semiabierto, como quien deja una chaqueta colgada en casa ajena por si vuelve. Mi esposa me lo contó con rabia, me decía: nos mintieron en la cara. Y lo peor es que él sabía. Ese de él era mi hijo menor, según lo que la madre confesó. Ella misma se lo había dicho semanas antes de la boda, que había visto mensajes de su hija con el otro hermano, que la cosa estaba rara, que no parecía resuelto del todo. ¿Y el qué hizo? Nada. Dijo que confiaba, que no importaba el pasado, que lo único importante era que ahora estaban juntos. A mí no me sorprende que ella fuera así, ya lo intuíamos, pero que él haya sabido y haya seguido igual, eso me jodió más. Mi esposa me preguntó: ¿vos crees que él se casó con ella por amor, o solo para ganarle al hermano? Y no supe qué decir. Porque empecé a sospechar lo mismo. Pasaron 2 días más. No sabíamos qué hacer con esa información. No era algo que podíamos soltar sin más, pero tampoco podíamos callarlo. Así que hicimos lo que nunca habíamos querido hacer, fuimos a buscar a nuestro hijo mayor. Nos abrió la puerta con cara de no tener ganas. No lo culpaba. Le dijimos que necesitábamos hablar. Nos dejó pasar. Y ahí se lo dijimos todo. Lo de los mensajes. Lo del no cortar del todo. Lo que dijo la madre. Todo. Él se quedó en silencio, apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos, y dijo: yo lo sabía. Eso fue lo peor. Nos explicó que no tenía pruebas, pero lo había sentido, que había cosas que no cuadraban, comentarios, silencios, formas de mirar, que por eso fue al ensayo, para verlos de frente, para ver si había dudas en los ojos de ella, o culpa en los de él, pero no encontró ni una cosa ni la otra.
Y eso lo destruyó más. Nos dijo que no quería saber más nada. Ni de ella, ni de él, ni de nosotros, si seguíamos intentando equilibrar las cosas. Dijo que no se podía construir una familia sobre mentiras, pactos de silencio y hacer como si nada. Que si no teníamos el coraje de llamar a las cosas por su nombre, entonces ya no éramos una familia. Le pedimos que no hablara así, que estábamos tratando de remediarlo. Pero se levantó, nos abrió la puerta, y dijo: yo no quiero reparación, quiero respeto. Y eso ya no existe. Y nos fuimos, con la certeza de que acabábamos de perderlo del todo. Después de eso, pasamos semanas sin contacto, ni con uno ni con el otro. Silencio absoluto. El tipo de silencio que no se rompe con una llamada ni con un mensaje. De esos que solo se rompen cuando pasa algo fuerte, algo que obliga a volver a hablar. Y pasó. Un sábado a la mañana, sonó el teléfono de casa. Era mi nuera, la nueva, la esposa de mi hijo menor. Atendí. Al principio pensé que era por cortesía, o porque querían invitar a cenar, fingir normalidad. Pero no. Su tono era distinto, más tenso, más urgente. Dijo: necesito hablar con ustedes. ¿Sola puedo pasar hoy? No sabía qué esperar. Aceptamos. Llegó a las 2 de la tarde. Venía sola, como dijo. Sin maquillaje, pelo atado. Nada de esa pose de reina de Instagram que mostraba en las fotos. Se sentó en el sillón como si no supiera si iba a llorar o gritar. Lo que nos dijo nos dejó helados. La pelea había empezado una semana antes. Al principio eran cosas pequeñas, discusiones normales, tonterías de pareja recién casada. Pero en uno de esos cruces, mi hijo, el menor, le había soltado algo que la dejó paralizada. Ahora que gané, no me rompas las pelotas. Ella no entendió. Le preguntó a qué se refería. Él dijo: vos sos el trofeo, ¿no? Ya está. Se terminó la competencia. Ahí entendió que no era una metáfora. Que no era sarcasmo. Que hablaba en serio. Que él, en algún rincón de su cabeza, siempre había visto esa relación como una carrera contra su hermano. No como amor. Como conquista. Ella dijo que no podía seguir con alguien que pensaba así. Que si eso era lo que él sentía, todo era una mentira. Y entonces él explotó. No físicamente, pero sí con palabras, duras, venenosas. Le dijo que había dejado todo por ella, que había quemado los puentes con su propia sangre, que ahora no podía salir corriendo, que tenía que quedarse y que aguantar el precio. Ella nos miró con los ojos cargados. Nos dijo: yo no sabía que me estaba casando con un tipo así. Pensé que era otra cosa. Pero esto es otra persona. Nos pidió ayuda. No en plan háganse cargo, sino porque no sabía a quién más acudir. Sus padres ya estaban hartos del tema. Habían intentado advertirle, como nos dijeron, pero ella no los escuchó. Y ahora tenía miedo. No de que él le hiciera algo grave, pero sí de estar atrapada en una vida que no era la suya. En un matrimonio basado en revancha. Mi esposa la abrazó. Le dijo que no estaba sola, que íbamos a ayudarla, aunque eso significara romper todo lo que quedaba de esa familia. Esa misma noche fuimos a hablar con él. Al principio, no quiso abrir la puerta. Después accedió. Estaba molesto, como un adolescente al que acusan de hacer trampa en un videojuego. Nos dijo que todo estaba bien, que ella estaba exagerando, que era parte de la adaptación. Todas las parejas discuten, dijo. No es para tanto. Yo lo miré a los ojos y le dije: ¿vos te casaste con ella para joder a tu hermano? No respondió. Ni sí ni no. Solo bajó la vista. Le repetí la pregunta, fuerte. Claro. Mi esposa se quedó en silencio, esperando. Él levantó la cabeza y dijo: no. Me casé con ella porque me eligió a mí. Porque por una vez en la vida, alguien me prefirió a mí. Y ahí lo entendí todo. Esto no venía de la novia, ni del hermano. Venía de años sintiéndose el segundo. El menos. El que siempre llegaba después. Esa inseguridad que nunca mostró pero que se le notaba en los ojos desde que era chico. Cuando su hermano sacaba mejores notas. Cuando lo felicitaban más. Cuando lo comparaban sin querer. Y ahora, había convertido esa herida en una guerra. Le dijimos que eso no justificaba nada. Que destruir vínculos no iba a curarlo. Que se estaba arruinando solo. Que ya no quedaba nadie a su lado. Él se defendió. Dijo que no lo entendíamos. Que solo quería vivir su vida. Que si su hermano no podía aceptar eso, era problema de él. Y ahí, por primera vez en mi vida, le dije: no. Esta vez el problema sos vos. No gritó. No lloró. Solo se sentó. Y se quedó en silencio. Le dijimos que íbamos a apoyar a su esposa si decidía separarse. Que no íbamos a cubrirlo. Que ya no íbamos a defender lo indefendible. Que lo queríamos, sí. Pero que no íbamos a ser cómplices. Nos fuimos sin esperar respuesta. Esa noche, mi esposa y yo hablamos como no hablábamos hace años. Lloramos. Nos abrazamos. Y por primera vez en todo este quilombo, sentimos que estábamos haciendo lo correcto. No por él. No por el otro. Por nosotros. La mañana siguiente fue rara.
casi tranquila. Como si después de todo lo que había pasado, por fin estuviéramos respirando un aire más limpio. Pero no duró mucho. A eso de las 10, recibimos un mensaje de ella. Me fui. Gracias por todo. Estoy bien. Les escribo cuando me acomode. Corto, directo. No decía dónde, ni con quién. Solo eso, me fui. Mi esposa se quedó mirando el teléfono largo rato. Después, lo apoyó en la mesa sin decir nada. Yo sentí algo mezclado. Un alivio porque había salido de ahí. Y al mismo tiempo, una angustia profunda. Porque por más que no quisiéramos, por más que lo negáramos, era el final. De su matrimonio, de la relación con su hermano, de la familia como la conocíamos. Esa tarde, mi hijo menor vino a casa. De golpe. Tocó el timbre como si nada. Cuando abrí la puerta, supe que sabía. No dijo hola. No preguntó si podía pasar. Solo entró y fue directo al living. Se sentó y dijo. ¿Ustedes le dijeron que se fuera? Le respondí que no. Que se fue sola. Porque estaba harta. Porque entendió que él no la veía como una compañera, sino como un trofeo. Algo que se ganó para probar un punto. Él negó con la cabeza. Dijo que eso era una exageración. Que nunca fue su intención. Que solo quería amor. Que estaba intentando hacer las cosas bien. Yo lo interrumpí. Le dije que eso no era hacer las cosas bien. Que lo que había hecho con su hermano, con ella, con nosotros, fue un desastre. Que nadie lo obligó a elegir ese camino. Que se metió solo. Y ahora tenía que comerse las consecuencias. Ahí se quebró. Lo vi como no lo había visto en años. Llorando de verdad. No enojado, no actuando. Llorando como quien sabe que se mandó una cagada enorme y ya no hay vuelta atrás. Dijo cosas sueltas, entrecortadas. Que siempre se sintió menos. Que odiaba sentirse como el otro hijo. Que la única vez que alguien lo hizo sentir primero fue con ella. Que no pensó que iba a terminar así. Que no sabía cómo arreglarlo. Mi esposa lo abrazó. Yo no me moví. No por rencor. Por cansancio. Porque uno puede perdonar muchas cosas. Pero llega un punto donde te quiebran tanto que ni te queda fuerza para el perdón. Le dije que necesitaba hacer algo que nunca había hecho. Pedirle disculpas a su hermano. No a nosotros. A él. Que no esperara que lo abrazara. Ni que lo perdonara. Pero que se lo debía. Y se quedó callado. Asintió. Dijo que lo haría. Pasaron 3 días. No supimos nada. No sabíamos si se habían visto, si se había atrevido, si había cumplido. Hasta que un sábado a la tarde, justo cuando mi esposa y yo volvíamos del supermercado, vimos a los dos en la vereda, juntos. No se abrazaban. No reían. Solo estaban parados uno frente al otro, hablando. Como dos personas que tienen una historia jodida atrás, pero que al menos se están escuchando. No nos acercamos. No interrumpimos. Entramos a casa en silencio. Esa noche, mi hijo mayor me escribió. Solo dijo, me pidió perdón. No lo voy a perdonar. Pero lo escuché. Es suficiente. Yo respondí, gracias por eso. No sé si esto es un final. No sé si algún día van a ser hermanos como antes. Tal vez no. Tal vez esto es todo lo que se puede esperar, que se hablen, que no se odien, que no se borren del mapa. Ella no volvió. No creemos que lo haga. Dijo que necesitaba tiempo. Tal vez rehaga su vida en otro estado. Tal vez no. No importa. No es nuestra historia ya. Mi esposa y yo, seguimos. Con menos ilusiones. Pero con la conciencia tranquila. Hicimos lo que pudimos. Nos equivocamos. Mucho. Pero también pusimos el cuerpo. Estuvimos ahí.